Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia. Ha entrado ya el periodo de transferencias en nuestro país, probablemente en la curva descendente. Ya este fin de semana arranca la competencia, vuelve la liga. Tuvimos esta semana partido de ida de la Superliga, pero el periodo de transferencias está abierto, van a seguir pasando cosas y también con los futbolistas en el exterior y por eso estamos acá. Don Pipe Sierra, ¿cómo le va, amigo? Bienvenido. Juli, qué placer estar aquí contigo y con todos los televidentes, los oyentes de Es un Hecho aquí en AS Colombia, con novedades, con mucho mercado de pases, sobre todo porque bueno, el movimiento de los colombianos en el exterior empieza a generarse desde ya, pero también hay algo claro y es que si bien ya empieza la liga, ya se reducen un poco el tema de las transferencias, porque ya la mayoría de los equipos están armados, todavía faltan algunos por agrupar algunas incorporaciones, cerrar algunos detalles, a lo mejor esperar alguna venta también, porque el mercado de pases en Colombia se cierra hasta la primera semana de marzo. Entonces todavía tenemos mucho de qué hablar, pero ya las incorporaciones van a ser distintas. Ahora, creo que ha sido un mercado de pases fuerte, porque siempre pasa a comienzos de año de esta manera, pero el hecho de los cupos, 25 cupos ha hecho que se cambie un poco la perspectiva. Cambia el juego. Si antes fichaban, no sé, 7, 8 jugadores, ahora algunos equipos están fichando 4, 3 y sobre todo saliendo de algunos cupos. Exactamente. Voy a hacerle una pregunta rápida para respuesta corta y con eso voy a saludar también a Juan David. Quiero que la gente nos escriba ahí en la cajita de comentarios de todas las plataformas donde estamos, donde ustedes ven este programa. El equipo que mejor aprovechó este periodo de transferencias, no solo trayendo jugadores, sino manteniendo base. Y el equipo hasta ahora, porque como usted bien lo dice, todavía queda mes y medio más o menos para que cierre, pero hasta ahora el equipo que peor ha aprovechado este periodo de transferencias. Wow. El que mejor, Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, coincido plenamente. Porque me parece que, por ejemplo, Cali contrata muy bien, pero es que Cali tenía muy poquito. En cambio, Junior tenía una buena base que la sostiene en términos generales, probablemente a excepción de la salida de José Enamorado. De acuerdo. Y le suma muy buenos nombres. Sí, el caso de Cali es que puede traer algo poco, algo normal, y ya va a ser mucho mejor de lo que tenía antes. Totalmente. Pero sí, además va a tardarse mucho en hacer una limpieza, igual que con Millonarios, que creo que es otro de los equipos que se reforzó bien. Y el que peor la ha aprovechado, qué difícil, pero yo diría que sin ser malas las incorporaciones que tiene, diría que hoy es Atlético Nacional, porque a la espera de lo que todavía tendrá por cerrar, de hecho le tengo una noticia que vamos a contar en exclusiva para el diario AS, todavía esas incorporaciones que tiene por hacer el conjunto verdolaga dejan mucho que desear, o sea, no es como que haya mejorado su plantilla. Porque si usted me dice Mario Inestrosa por Nicolás Rodríguez, yo le digo, creo que pueden equipararse, tienen algunas características similares, pero pues uno es un jugador ya hecho de selección. Y el otro es una apuesta. Es una apuesta que todos sabemos que es un muy buen jugador con unas características muy buenas. Y sacar a Cándido por traer a Milton Casco de 37 años, que seguramente le va a aportar, va a ser un jugador importante, pero no sé si lo ha aprovechado tan bien Atlético Nacional. Bueno, antes de que usted nos tire esa chiva pintada de verde, chiva de Atlético Nacional, pues menos mal usted dijo Nacional porque es para darle continuidad al libreto. Si no, el programa teníamos que acabarlo ya. Pero pues me imaginaba que me iba a decir Atlético Nacional. Entonces con eso voy a saludar a nuestro compañero Juan David Londoño en la ciudad de Medellín. Juanda, y de una vez, cuéntenos qué tiene usted también respecto a Atlético Nacional y la inquietud bastante válida, me parece, de la hinchada del conjunto verdolaga, porque Fermani, Juancho, había dicho al principio del periodo de transferencias que tenían absolutamente estudiado este mercado, pero pues hasta ahora el ritmo parece demostrar otra cosa. ¿Cómo le va? Bienvenido a Es un Hecho. Hola, el saludo para todos ustedes, Puli, Pipe, la gente que nos va a ver ahorita en Es un Hecho de AS Colombia. Un abrazo. Bueno, hoy estamos en exteriores, disculparán si de pronto hay ruido o la imagen no es la mejor, pero estamos haciendo acá lo posible por salir. Sí, la preocupación de la gente es perfectamente válida. Ya Nacional empieza el campeonato mañana, faltan todavía por lo menos 2 jugadores, delantero 9 que reemplace a Facundo Batista, que venga a ser suplente de Morelos, falta también el extremo, entonces la preocupación es perfectamente válida. Ayer justamente, anoche, estuvimos en el evento de la marca patrocinadora, el sponsor técnico de Atlético Nacional, que estaba presentando sus nuevas camisetas y nueva indumentaria, y tuvimos oportunidad de hablar con varias gente del club justamente sobre este tema. La explicación, la versión que dan ellos, ya cada quien sacará sus conclusiones y sus evaluaciones, es que ha estado un tanto demorado porque los nombres por los cuales han ido a buscar o que han querido, primero, son nombres de una buena trayectoria y segundo, pertenecen a equipos que también pues ponen ciertas condiciones para negociar.
el ejemplo que ponían no es lo mismo contratar, por ejemplo, a un jugador con todo el respeto del Cúcuta Deportivo o de otro equipo de más o menos la misma jerarquía o calidad, que solucionar, por ejemplo, el tema de Alfredo Morelos, que ir, por ejemplo, por un Diego Baloyes, que ya vamos a contar puntualmente qué fue lo que pasó, porque Nacional lo tenía prácticamente listo, entre otros jugadores, entre otros temas. El tema del mercado ha influido, me refiero al mercado colombiano, de que a veces le dicen, bueno, Nacional dice, estamos interesados en tal jugador. Bueno, pero es que es fútbol colombiano, no nos interesa que el jugador tenga experiencia, que tenga ese paso por el fútbol colombiano, más allá de que sea nacional. Entonces eso también puede marcar un factor diferencial en contra de lo que puede pasar. Pero la preocupación es perfectamente válida, yo también la tengo, yo también se la he manifestado a los directivos del club, lo hemos mencionado varias veces. Esperemos qué pasa en esta próxima semana, porque hay un temilla que inclusive puede extenderse hasta la próxima semana, y de la información que trae Pipe, pues él no me deja hablar nada respecto al nombre, entonces le entregaré a él la posibilidad de que lo pueda decir, y ya también entramos, Juli, se me dirá a desarrollar los temas que tengo acá puntualmente con Atlético Nacional. Sí, señor, ya vamos a ir uno por uno con ellos rápidamente. Bueno, Pipe, ¿qué nos va a contar de Atlético Nacional? ¿De una vez? ¿De una vez? Está en la sede de Atlético Nacional. Mándela. Sí, en este momento que estamos grabando. En este momento. Esto es mañana del 16 de enero. Mañana casi mediodía. Exacto. Llegó muy temprano un jugador venezolano, sí, 30 años, acaba de liberarse de su contrato de Barcelona de Ecuador y está en la sede del conjunto verdolaga, presto para terminar su proceso de exámenes médicos y de negociación. Me dicen que esto no está cerrado al 100%, pero es muy probable que se vaya a concretar. Le hablo del venezolano Eduard Bello. Eduard Bello, ex Barcelona de Ecuador, su último paso más reciente, de hecho él estaba a préstamo desde Barcelona de Ecuador en la Católica de Chile, en Cruzados, ¿sí? Donde también está el colombiano Johan Valencia, y ese es el nuevo extremo que está pretendiendo cerrar Atlético Nacional. Está ya en la sede de Atlético Nacional a la espera de cerrar algunos detalles. Pero bueno, ya me imagino, si ya está en la sede, si ya está cerrando, es porque está todo muy avanzado, que es al menos el conocimiento que tenemos de esta negociación. Así que le puedo contar de manera informativa y en exclusiva que Eduard Bello ya está en Medellín, a la espera, por supuesto, de lo que va a ser el desarrollo de esta negociación. Interesante y, por supuesto, dependiendo a lo que va a hacer Mario Inestrosa. Entiendo que se sigue negociando todavía el tema de su salario. Sé que hay muchos rumores al respecto y seguramente Juanda también va a tener información, pero sin duda un fichaje depende del otro. Sí, de acuerdo, está amarrado. Bueno, Juanda, dice entonces, con la información que nos da Pipe, 30 años, 1,76 de estatura, extremo derecho, con ese perfil, aunque puede hacerlo también a perfil cambiado, y ha jugado algunos partidos como mediocentro ofensivo. Correcto. 1 millón de euros, está evaluado en Transfer Market. Barcelona, como decía Pipe, la sesión en Universidad Católica, Mazatlán, Antofagasta, Carabobo, Yaracuyanos de Venezuela. Usted que conoce tanto al hincha Atlético Nacional, ¿este nombre cómo le cae? Ese nombre no va a caer bien, probablemente. Ese nombre no va a ser lo que la gente estaba esperando. Veníamos hablando de Diego Baloyes, de Luis Miguel, entre otros jugadores. Ya vamos a explicar simplemente qué fue lo que pasó con Baloyes. Entonces es un hombre que evidentemente pues a la gente va a decir, bueno, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Listo, Barcelona, Universidad Católica, pero y más para una posición donde va a llegar a reemplazar a un hombre como Marino Inestrosa, pues que no es fácil desde la presión, desde lo mediático, desde la responsabilidad de reemplazar a Marino. Como esta información la venimos desarrollando y trabajando con Pipe desde mucho más temprano, tengo amigos venezolanos que conocen de fútbol y pregunté, bueno, ¿quién es este muchacho? ¿Cómo le ha ido? Tema de selección Venezuela. Y me dicen, no es un jugador de mucho talento, pero es un jugador de oficio, es un jugador que se cumple, es un jugador que sube y baja constantemente, y es un jugador que cuando debutó en la selección Venezuela se quedó inmediatamente con el puesto. Es muy recordado por un famoso gol de chilena a Brasil. Es un jugador más cumplidor que una explosión de talento, no tiene mucho gol. Entonces yo a partir de eso le empiezo a analizar, no para defender a Nacional ni mucho menos, sino para analizar en profundidad el fichaje. El talento va a ir por cuenta de Nico Rodríguez, el oficio va a ir por cuenta de Eduard Bello si se cierra, o tal vez del propio Dairon Asprilla. El talento puede ir de cuenta de Andy Batioja. Entonces tal vez es un complemento para esa posición, para otros roles distintos que pueda necesitar Diego Arias en un
momento determinado. Pero por nombre, creo yo que se queda corto. ¿Qué pasó con Diego Baloyes para ir dándole... Eso, sí señor, para pasar a los otros equipos. Ayer nos confirman... Exacto, ayer nos confirman desde el propio Atlético Nacional que en la mañana estaba todo verbalmente acordado con Diego Baloyes y con Bravos de Juárez para que llegara el jugador. Horas después se comunican con Nacional y les dicen: qué pena señores, tomamos la decisión de que Baloyes se va para Talleres. Entiendo yo que hay una persona llamada Andrés Fassi, que es como un puente o tiene algo en común con los dos equipos, con Talleres y con Juárez. Sí, son los dueños. Eso hizo que se decantara entonces el equipo argentino para que el extremo fuera exactamente. Entonces, por eso se cae Baloyes, que era una opción con Luis Miguel Angulo. Yo por lo menos no tengo confirmación de que haya avanzado mucho más y aparece entonces ahorita en la mañana el tema de Eduardo Bello. Tema Marino Hinestrosa, lo volvimos a preguntar ayer, la respuesta fue contundente, es un tema Marino-Boca. En Nacional estamos claros, están todas las condiciones, desde Nacional está todo aceptado, todo avalado por Boca Juniors para el negocio, es un tema Marino Hinestrosa, Boca Juniors, que por cierto ya Nacional le dijo a Marino, si aquí el fin de semana eso no se ha arreglado, hermano, tenés que estar el lunes entrenando en Guardia con normalidad y ahí miramos qué pasa. Si aparece otro equipo, si aparece otra posibilidad, o qué pasa. Tema Alfredo Morelos también va bastante bien. Entiendo yo que el tema avanzó hasta la FIFA o llegó a instancias de la FIFA, que está a la espera de una documentación final que pueda avalar seguramente que Alfredo Morelos sale como agente libre de Santos y que pueda entonces firmar su contrato de pequeños con Atlético Nacional. ¿Y qué más teníamos? Bueno, el tema de Joshua Baloyes, el delantero 9, que toca la posibilidad, va al fútbol de Rusia, como lo anticipaba hoy Pipe, y a la espera también de concretar la llegada de Haider Asprilla al Zenit Tiraspol de Moldovia, que va bastante bien, ya viajó para presentar exámenes, y Landazuri al Deportes Tolima. Entonces, así está la actualidad de Nacional en este momento, muchachos. Bueno, bien, termina llegando Pipe, entonces Eduardo Bello en una posición donde Nacional había buscado. Habla Juan de algunas alternativas que ha tenido el conjunto verdolaga. Yo el miércoles por la mañana, cuando le pregunté a una persona muy cercana al jugador por Atlético Nacional, porque estaba agarrando mucha fuerza pues la posibilidad de Atlético Nacional, ahí me dice: no hay en este momento posibilidad de que vaya a Nacional. Y ahí me dice, el miércoles por la mañana, Juanda nos cuenta que eso lo ratifican después ayer los directivos de Atlético Nacional, pero el miércoles por la mañana me dice, va a ser nuevo jugador de Talleres. Hay un vínculo muy grande con la familia Fassi, fue el equipo que le dio la posibilidad de salir en su momento al fútbol del exterior, cuando lo llevan desde Equidad, ahora regresa en otra condición, que es un préstamo por un año con opción de compra, hasta diciembre del 2026. Y Baloyes, pues bueno... Acuérdense que lo convocan a selección, se rompe el ligamento. Correcto. Estuvo recuperándose y desde ahí no ha sido tan constante en la titularidad. De acuerdo, exactamente, ha perdido protagonismo. Y Baloyes, usted lo había explicado muy claro cuál era la intención del Deportivo Pasto, ¿no? De poder aprovechar este momento de moda, si se quiere, de un futbolista que ha mostrado buenas condiciones y venderlo. Llega la oferta del equipo ruso que va a adquirir el 80% de los derechos económicos, firma 3 años y medio y ahí pues muere la posibilidad también para Atlético Nacional. A mí me llama la atención mucho que Atlético Nacional ha hecho ciertas operaciones, Juanda las conoce muy bien y las he explicado, pero ya después de 1 año y medio donde esta dirigencia, hablo de Sebastián Arango y Gustavo Fermani, ha estado al mando de Atlético Nacional o han estado ellos al mando de las operaciones y del tema deportivo, pues yo creo que ya debería haber una solidez en cuanto a lo económico para trabajar en fichajes y no, por ejemplo, pagar 1.5 millones de dólares por Facundo Batista, que era un jugador que no venía en el mejor rendimiento, pero que además lo compra Atlético Nacional, y no, por ejemplo, hacer un esfuerzo por Baloyes, que es una realidad que aquí en Colombia le ha ido muy bien y que podía a lo mejor asegurarse un porcentaje importante en medio de esta operación. Entonces, sí me llama la atención cómo el proceso de negociaciones de Atlético Nacional, en vez de haberse fortalecido después de la llegada de estas dos personas al mando de Atlético Nacional, pues lo que uno se está dando cuenta es que, al contrario, como que la cosa empieza a no ejercer la labor de crecimiento que uno esperaría en el conjunto verdolaga. Porque, claro, retener a Alfredo Morelos me parece que es una muy buena decisión. Sin que desde lo deportivo sea el jugador más rendidor, pero van a hacer un esfuerzo económico demasiado importante por un jugador que a lo mejor podría tener otro tipo de características que no sea Alfredo Morelos. No sé, pienso yo en la manera en la que estoy viendo. Y también he recibido y he escuchado algunos comentarios de que hay ciertas decisiones que ellos no toman por miedo a los comentarios de la opinión pública, y creo que eso es una muy dirigencia, peligroso. claro, pero una dirigencia de un equipo grande
tipo Atlético Nacional, no puede estar condicionada a que si yo tomo una decisión, mejor no la tomo porque en redes sociales me van a juzgar. O en el estadio, lo que sea. Cuando usted debe primar es el proyecto deportivo y el proyecto institucional como presidente o director deportivo. Sí, de acuerdo. Esta semana hablaba con un presidente y me decía, cerré mi cuenta de X. Tenía una cuenta de X como de una empresa de cactus, algo así, solo para leer, para que la gente no supiera que era yo, pero la cerré porque me estaba enfermando de ver todo lo que la gente decía de nuestra gestión respecto al equipo. Y bueno, creo que hay un ejemplo muy claro de no considerar mucho la opinión de los hinchas al tomar decisiones, y me parece que podemos meternos por ahí para cambiar la página. Pues una de las noticias grandes de esta semana, que es el caso de Chirra Mosquera, de Edwin Mosquera, de acuerdo. Un futbolista que Millonarios pues lo tenía casi por obligación, pero que no había sido determinante en su proyecto deportivo el semestre anterior, y que aparece la propuesta de Santa Fe para rescindir anticipadamente el préstamo. Millonarios acá se ahorra la mitad. Cuando pregunté si había una compensación, me dijeron, a ver, no hay directamente una compensación, pero Millonarios solo ha pagado la mitad del cargo. Ahora se ahorra el otro 50% que correspondía al segundo semestre, le libera un cupo que le permite traer a Lizalde, ya vamos a hablar de eso, y Santa Fe termina comprándolo y haciéndole un contrato largo, que creo que eso sorprende a todo el mundo porque va un poquito en contravía de la opinión de los hinchas. De hecho, es tanto así que el primer equipo y el único equipo que había fichado jugadores por 4 años, que además, basados en la nueva ley del trabajo, se estableció que usted podría firmar contratos a término fijo hasta máximo 4 años, que era algo que en el fútbol solo sucedía por 3. Usted ve en Inglaterra les firman 10 años, 9 años, 8 años. Firman los colombianos. Que eso también le ayuda a establecer un término de pago, sobre todo en el fútbol inglés. Pero en Colombia estaba hasta 3 y solo Bucaramanga había comprado 4 jugadores y les había dado contrato de 4 años. Este es el primer contrato que Independiente Santa Fe gestiona a 4 años. Y ya nos habíamos sorprendido con los 3 de Libelton. De acuerdo. Otro que viene de Millonarios, que los 3 de Libelton llamaban la atención, y ahora 4 para Mosquera. Es mucho tiempo, pero pues seguramente se plantearon algunas condiciones. Yo creo que no está bajo esos números, debe ser mucho menos, pero estuve revisando cuánto fue por contrato, digamos, la opción de compra que tenía establecida Millonarios con Atlanta United. Era de $900,000. Ahora, yo digo, bueno, digamos que no es $900,000, sino que por mucho bajó a la mitad. $450,000 por un jugador que no viene en su mejor momento, me parece que es una operación bien llamativa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué más sabe de Santa Fe? Para que nos metamos con los equipos capitalinos y aprovechemos a Juanda con Medellín antes de que tenga que ubicarse. Lo último que supe es que esta semana llegó otra oferta, ¿sí? Hay un tema personal que se está trabajando desde New England Revolution, muy parecido a lo de Daniel Cataño, que sé que también lo vamos a trabajar con el Deportivo Independiente Medellín, pero Brian Ceballos necesita estar en Colombia. Y dentro de las opciones que han aparecido, que han sido América, Atlético Nacional, también lo buscó el Junior de Barranquilla, finalmente Millonarios e Independiente Santa Fe, con el conjunto cardenal el más interesado y que lo tiene como una prioridad, Pablo Repeto. De hecho, ya se lo dijo Pablo Repeto a algunos periodistas en medio de su atención corta en el aeropuerto, previo al viaje de la Superliga, y él les confesaba que Brian Ceballos para él es una prioridad. Para él es el número 1. Ya hicieron oferta, la rechazaron, hicieron una nueva oferta, no la han rechazado y esperan respuesta hoy por parte de New England Revolution. Sí, a mí me han dicho, no sé si usted tiene la misma información, pero que en términos del salario del jugador están muy cerca, todavía no ha arreglado, pero que el problema, la dificultad no va por ahí, sino que New England Revolution está abierto a la posibilidad de que el futbolista salga, pero quiere una compensación importante y que el valor que están pidiendo por el cargo para los equipos colombianos es bastante alto. Claro. Es una cifra, bueno, usted hablaba de cuánto se podría estar pagando por Mosquera, no es muy lejano lo que están pidiendo, pero por el cargo del futbolista. Y obviamente Independiente Santa Fe, pues en medio de la dinámica económica del fútbol colombiano, interpreta que con esa plata, más que un cargo, podría comprar un porcentaje de los derechos económicos del jugador, aunque lo que me dicen a mí es que esa propuesta todavía no se ha hecho, que siguen negociando, como usted bien dice, por el tema del préstamo con opción de compra, pero el cargo parece lejano hoy para el conjunto cardenal, aunque Repeto está obsesionado con este futbolista. A mí me parece que es un muy buen jugador, si usted ve los números, de hecho fue uno de los mejores defensas centrales de toda la MLS, con muy buen rendimiento. Me parecería a mí, ya falta ver, a mí Chirras me pareció un buen fichaje antes de llegar a Millonarios y salió todo lo contrario a lo que yo esperaba.
Pero a mí me parece que la llegada de Brian Ceballos sería uno de los fichajes más importantes de este mercado de transferencias, porque es un defensa muy importante y porque viene en un rendimiento de lujo después de haber padecido algunas lesiones, un tema personal también en Kiev cuando estuvo allí. Y yo lo que sé es que lo que busca New England Revolution con este costo o el cargo más bien del préstamo se podría incluir en la opción de compra. Ahora, ¿cuándo Santa Fe compra jugadores? Nunca. Hasta ahora con lo de Chirras. Sí. Pero así han dejado ir muchas posibilidades, como Enamorado, Millán, entre otros. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué más le falta a Independiente Santa Fe? Que tenga usted, pues el tema del central, un extremo, probablemente, porque ahí estaba la doble posibilidad, la doble función que puede desempeñar Gerson Candelo, que creo que alcanzamos a abordar ese tema la semana anterior, un negocio que finalmente no se dio para Independiente Santa Fe. Y creo que con eso va a cerrar el equipo cardenal, al menos de lo que me han contado a mí. No sé si usted tenga otra posición en la que esté trabajando el equipo de Repeto. Sí, extremo y defensa. Esas son las dos posiciones que le faltan a Santa Fe. No lo han anunciado, pero sé que ayer, jueves, ya firmó Chirras. Ya firmó. Correcto. Bien. Bueno, Millonarios, antes de regresar a Medellín, con Juanda y el Deportivo Independiente Medellín, ya está en la ciudad Edgar Elizalde, llegó esta mañana en la madrugada con una de las dos personas que hacen parte de la agencia de representación que lo trae, un negocio que hizo Millonarios casi que en tiempo récord porque logró atravesarse al final. El tema con Liverpool estaba... Y en silencio. Sí, y estaba muy adelantado con Liverpool. Y a mí me dicen, cuando se da lo de Mosquera, inmediatamente Millonarios retoma conversaciones con Elizalde. Temían que podía ser un poco tarde porque es que en serio estaba todo acordado. El jugador ya había dado su palabra, iba a presentar exámenes médicos, pero al final la propuesta de Millonarios termina seduciéndolo, Proyecto Deportivo también, la figura ahí de Michalotsus para traerlo y... central entonces con perfil zurdo para Millonarios, que me parece que con esto va a cerrar ya. Sí, yo también creo que ya con esto cierra. Fue de los que más contrató, ¿no? Usted hablaba de 3, 4 están trayendo la mayoría. Claro. Millonarios creo que son 7 fichajes, vamos a hacer la cuenta. 7 u 8 creo. Sí, sí, mientras usted hace la cuenta, Uli, yo lo que tengo es que Edgar Elizalde, incluso el miércoles en la noche, iba a presentarse en las oficinas del Liverpool para firmar toda la documentación. Algo ocurrió, no sabemos si por parte del jugador, si por parte de Liverpool, pero ese acuerdo se dañó, no sabemos tampoco si es por parte del jugador, es claro que Millonarios tuvo que ver en medio de esa operación, pero podría gestionarse algo novedoso en esta operación para el conjunto embajador, que lo puede aprovechar en ese momento y de una vez le pone etiquetes, todo el contrato, lo firma, para que se pueda llegar, digamos, es un acuerdo vinculante para que una vez supere los exámenes médicos pueda darse ya esa firma, y es una muy buena operación que termina consiguiendo Millonarios. Ahora, es un jugador que desde hace 2 años no tiene el mejor rendimiento, eso hay que decirlo, pero que los que lo conocen, los que han seguido su carrera desde hace mucho tiempo, reconocen también, valga la redundancia, que es un jugador que tiene unas características sobre todo de velocidad, de impacto, que por su perfil puede llegar a marcar la diferencia en Millonarios. Y hay algo que decía mucho en medio de su presentación el nuevo director deportivo Ariel Michalotsus, y es: el extranjero que llegue debe llegar a hacer la diferencia y debe llegar a ser titular. Tipo Rodrigo Ureña, que creo que lo que hemos visto ha sido bueno. Lo de Contreras, bueno, todavía no es mucho, pero seguramente va de la misma línea. Y pues no sabemos si el arquero titular finalmente va a ser de Amores, que tuvo una gran participación contra Boca. Le fue bien a los dos, ¿no? Porque fue el mejor partido que ha jugado y no fue oficial de Amores. Pero sí, bueno, no va, yo creo que todos tenemos claro que es un portero que tiene unas... como decía ahorita Juan, es un portero de oficio, pero pues a veces también se queda corto. Sin embargo, yo creo que esta llegada de Elizalde le va a aportar a Millonarios, sobre todo en la calidad de defensas que tenía, porque sí veía algunas falencias. Ahora, no llega con el mejor presente y creo que eso también hay que decirlo. Sí, exacto, así es. Y bueno, confirmaciones oficiales de Millonarios esta semana, el tema de Nicolás Arévalo, que lo habíamos adelantado al Metalist, que al principio la gente no creía mucho por el tema del conflicto en Ucrania, pero va a jugar en el Metalist de Ucrania, se los habíamos contado desde diciembre, ya lo oficializó el club, y la salida también de Mosquera para firmar con Independiente Santa Fe. 8, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Radamel Falcao García, y ahora la llegada de Elizalde. Ya vimos a los 7 anteriores, ya los vimos con minutos en estos partidos de pretemporada. Sí. Bueno, y Falcao, que es una gran incorporación.
Esperemos que desde lo deportivo también le pueda ayudar a Millonarios. Exacto. Yo creo que por nombres no hay discusión. No hay discusión. Por presente, creo que hay mejores llegadas. Si les soy sincero, creo que de todos los fichajes, el único que puede tener ahí un asterisco, y hablo como de la repercusión que esto puede llegar a generar, hablo de Elizalde. Ajá. Creo que de todos es el que no viene con mejor presente. De resto, de acuerdo. Si usted hace un análisis, todos o tienen unas muy buenas características o venían jugando regularmente. De acuerdo. Pero el caso de Elizalde sí es particular. De acuerdo. Un poquito fichaje de emergencia también al final. Puede ser. Que los equipos les toca apostar a otras condiciones y características. Bueno, Juanda, Deportivo Independiente Medellín con la expectativa, imaginamos, del tema de Daniel Cataño, que pues ha sido bastante lento. Ayer hablaba con una persona involucrada en la operación y me decía, estamos desgastados porque vamos a completar un mes tratando de lograr la liberación del jugador, su salida de Bolívar para que venga a firmar con el poderoso, Juancho. Sí, así es. Ese es el tema que en este momento Medellín pues tiene como prioritario ya también para ir cerrando su mercado. Eso también después de la salida de John Palacios a Lorenburg de Rusia. El tema de Cataño es de su contrato mejor para que pueda llegar como agente libre, para que pueda sumarse al equipo poderoso, que también ya inicia competencia el domingo ante el Deportivo Pasto. La verdad, creo yo que lo de Daniel Cataño se hace necesario para el Medellín, sobre todo después de la salida de Harlan Barrera. Necesitan ese tipo de jugador que pueda mover los hilos del equipo, y ahí obviamente pues el interés, la urgencia, el afán, el tiempo apremia, más allá de que el mercado de fichajes va a estar abierto hasta el 6 de marzo, pues ya inicia la competencia, obviamente se necesita. Y entiendo yo que con ese nombre de Daniel Cataño, pues ya prácticamente se estaría cerrando el libro de fichajes en el cuadro poderoso de la montaña. Sí, Pipe, yo de Cataño, ayer tengo que se logra un acuerdo respecto a la cifra entre lo que pretende Bolívar y lo que está dispuesto a pagar el Deportivo Independiente Medellín para que se interrumpa anticipadamente ese vínculo. Pero todavía con el jugador por punta y punta no habían arreglado, porque primero Bolívar le debe una plata a Daniel Cataño y Bolívar le ha dicho, quiere irse, listo, váyase, pero yo no le pago un peso, y el jugador no está de acuerdo con eso, porque dice, es una plata que he jugado, he sudado, he trabajado, pues merezco que esto se me retribuya económicamente, al menos una parte. Y lo segundo es el tema del salario con el Medellín, que creen que no va a haber dificultades ahí, pero que hasta ahora tampoco se ha concretado. Ok. Vea que ahí tengo, digamos que una diferencia con lo que con la información, al menos lo que yo he podido recolectar, que esto es lo bueno del mercado de pases, porque cada uno tiene sus versiones y para eso nos juntamos. Claro, y es bueno darle como todo el manejo, decía un profesor mío, conozca la mayor cantidad de áreas para poder ver si tiene la mayor cercanía a una realidad. Y lo que a mí me dicen es que con Medellín está todo listo, ¿sí? Pero que en las últimas horas lo que se consiguió definitivamente sí es que al menos verbalmente esté de acuerdo Bolívar a dejarle dar en esa parte estamos de acuerdo. La libertad, exacto, a Daniel Cataño. Entonces faltan muy pocos detalles, seguramente va a terminar que darse el tema de la liquidación, de qué acuerdos de pago, de todo eso con Bolívar para que ya el jugador pueda incorporarse al Deportivo Independiente Medellín. Y según lo que me dicen a mí, a menos que un jugador de los que están dentro de los 25 inscritos como profesionales en el Deportivo Independiente Medellín se vaya, ahí podrían cerrar ya el mercado de pases. Solo eso podría condicionar la incorporación de un jugador más. Pero creo que lo de Daniel Cataño, pues siendo la prioridad. Ahora, a mí me hablan de un plan B que tiene analizado el Deportivo Independiente Medellín si no se da lo de Daniel Cataño, pero que ellos creen que eso ya no va a pasar. Y es Jesús Cabrera. Que se está entrenando, está ahí a la expectativa, porque es un jugador que conoce bien a Alejandro Restrepo, ¿sí? Desde hace rato, y al menos lo que yo tengo conocimiento a esta hora es que lo de Daniel Cataño se va a terminar cerrando, así que lo de Jesús Cabrera no tendría ninguna viabilidad en el DIM. Bien, antes de meternos con los equipos del Valle del Cauca, también con novedades esta semana, voy a aprovechar a Juancho, porque sé que tiene que irse y está siempre él muy al frente de los temas de los equipos del eje cafetero. Con novedades también esta semana, Juanda, en el Once Caldas de Manizales y en el Deportivo Pereira, sobre todo con algunos futbolistas que se habían ido del Pereira, que ellos se declararon en libertad y que al menos no han podido ser oficializados, sí, pero todavía no han podido debutar con sus equipos y no sabemos si van a poder hacerlos en esta primera jornada. ¿Qué tienen los equipos del eje? Sumándole, Julio, el tema de Pereira, pues que ayer
denunciando que Pereira no se ha puesto al día con los jugadores, que continúan los impagos, que continúa el reconocimiento deportivo en veremos, que la situación es todavía pues caótica, la restricción que tiene por FIFA para poder fichar. Entonces, hasta el momento solamente lo de Alejandro Rodríguez, el arquero, y efectivamente, como usted dijo, terminar viendo sí jugadores, entiendo yo, como Walmer Pacheco, entre otros, Gustavo Torres, van a continuar o no en el equipo peruano, que también pues, ya tiene su debut en la liga. Por los lados del Once Caldas, salió entre Felipe Ibargüen tras rescindir su contrato, de no muy buena presentación, el famoso Piquiña, y la llegada también de Kader Quiñones, que se había comentado esta semana para el equipo del Arribo de Rennes. Bien, complejo el tema del Pereira, Pipe. Sí. Porque, bueno, Pestaña estaba en convocatoria, Juan David Ríos también para el partido de ida de la Superliga, no pudo jugar ninguno de los dos. Juber Quiñones, que ya estaba en Bucaramanga, me dicen que ese puede ser el tema incluso más complicado, porque Bucaramanga contaba con que el jugador había logrado un documento de liberación y en el momento de la firma, el documento que se presentó, es lo que me cuentan a mí desde Bucaramanga, ese documento no es válido como una liberación de parte del Deportivo Pereira y ha tenido que regresar a ver si soluciona su salida y ahí sí poder ser inscrito por Atlético Bucaramanga. Yo estuve preguntando por otros casos. El de Carlos Darwin Quintero me dicen que no entra en esa bolsa porque él terminó su contrato. Sí, ahí sí no había nada. Y tenía duda con Salvador Ichazo, porque Ichazo tenía contrato, pero en el Medellín lo que me dicen es sin ningún problema con el Pereira y hasta ahora pues no tenemos ninguna dificultad para que pueda incluso si se necesita debutar en esta primera jornada. Sí, hay un tema con el Pereira y es que los jugadores que renunciaron en noviembre, tipo Juber Quiñones, Sami Merek, también estuvo ahí involucrado Carlos Darwin Quintero. Este tipo de jugadores lo que hizo fue renunciar anticipadamente sin el previo acuerdo con el Pereira. Los otros, lo que dijo el presidente es, mire, busquen algo, nosotros no vamos a tener con qué pagarles. Sí. Esto suena curioso, pero me lo han contado varios jugadores. Pasen su carta de renuncia y nosotros después nos pondremos de acuerdo para la deuda que tenemos con ustedes. Entonces, cuando esta reunión se da con algunos jugadores, el Pereira le da esa carta de libertad a otros. Es decir, al segundo grupo. Al segundo grupo, no a los tipo que se habían ido Juan David anticipadamente. Ríos, exactamente, el mismo Largacha, Estacio, todos estos hacen parte del segundo grupo que se fueron y pues habrá que llegar a un acuerdo. Ahora, el caso Juber Quiñones, al menos lo que me explicaban es que él ya presentó exámenes médicos, ya firmó su acuerdo vinculante, pero necesita la carta de salida del Pereira oficial para que se dé el acuerdo. Me cuentan que hoy el jugador está en Bogotá y van a ir mañana junto a su círculo a reunirse directamente con la presidencia del conjunto Matecaña para resolver los detalles y que él pueda tener sin ningún inconveniente su carta de libertad por parte del Pereira. Sí. Pero son situaciones muy curiosas de este mercado de pases, sin embargo, está trabajando para conseguir eso. De todas formas, yo no creo que vaya a haber ningún inconveniente porque básicamente el Pereira no va a tener con qué pagarle el salario que le debe y el salario pues, que le debe corresponder también a como si se hubiese dado su continuidad. Entonces seguramente van a terminar llegando a un acuerdo para obtener la carta de libertad y que el jugador pueda incorporarse a las filas de Leonel Álvarez. Yo creo que se va a terminar dando, no veo que vaya a haber ningún inconveniente, sobre todo porque el Pereira lo que necesita es liberar esos cupos. Tanto así que hoy, no sé, el grupo de convocados, si usted lo analiza, es muy corto y ha tenido que echar mano de algunos que hicieron parte como de ese grupo salvador de los del sub-20, del final del torneo. Que jugaron 4 partidos y en cada uno de ellos recibieron goleadas brutales, digo, porque pues para un jugador no debe ser nada sencillo debutar y tener ese tipo de resultados. Pero yo entiendo que eso del Bucaramanga se va a terminar dando. Sí, yo también creo, pero sí sé que causó un poquito de molestia en Bucaramanga porque no sé si es inocencia, un fallo en la comunicación, pero cuando empiezan a revisar la documentación, lo que había era la carta de renuncia del jugador y un recibido de parte del Deportivo Pereira. Es decir, llegó la correspondencia, pero no la aceptación de la carta y la carta de libertad. Y la inhibición permanece, ¿no? En este momento, al menos hasta ahora, al momento de grabar esto, todavía la inhibición de los 3 casos que hemos hablado del Deportivo Pereira permanece en plataforma de FIFA. Es curioso porque pues hay jugadores nuevos que ya incorporó el Pereira y que en teoría están en el grupo de convocados. No sé si los van a poder inscribir para este fin de semana. A mí me dijeron en Pereira que antes del partido se iba a hacer el pago para lograr levantar eso. Ahora, en Pereira nos han dicho muchas cosas
que al final no terminan pasando. Sí. De los nuevos dueños para abajo, la lista es larga. Vea que yo tuve otra recepción, digamos, de información en búsqueda de lo mismo, y es poder inscribir sus nuevos jugadores, y lo que me dicen es, ellos están apelando a la ley de quiebras, ¿sí? A esa ley de insolvencia que hoy se usa mucho en términos empresariales, para poder darle esa posibilidad a que las deudas ya adquiridas se puedan arreglar y llegar a algunos acuerdos de pago, tipo lo que pasó con Independiente Santa Fe, que tenía inhibiciones, pero por la ley en la que se ajustaba en el término o en el margen local, hablo de la ley colombiana, se podía llegar a algún acuerdo de pago y generarse, digamos, que una tranquilidad en ese aspecto. Ahora, sé que eso lo está trabajando también el Pereira y tiene las dos vías, o ajustarse a la ley colombiana o ajustarse a lo que serán los pagos que ya deben desde hace rato. Sobre todo para que FIFA los borre ahí de la plataforma. Claro, es que si no, ¿con quién va a jugar? Exactamente. Otra vez les va a tocar con la sub-20. No, una situación muy brava la del Deportivo Pereira. Bueno, los equipos del Valle del Cauca. Hablábamos del Deportivo Cali, que me parece que cerró con el Titi Rodríguez, una operación también que venía durante un rato largo dándose, desde que se supo la llegada de Luis Fernando Muriel al Junior de Barranquilla, y termina siendo pues un mercado de pases bastante interesante, el Deportivo Cali. Ahora sí me parece con herramientas reales, Alberto Gamero, para competir en serio. Sí, es que yo creo que lo que hablábamos al principio del programa, cualquier cosa que fuese a llegar del Deportivo Cali iba a ser tomada como mejoría, sin ninguna duda. Pero me parece que se mete dentro de las 5 mejores nóminas del país, ¿o no? Sí, me parece que sí, sobre todo porque tiene incorporaciones muy buenas, tipo lo de Titi Rodríguez. Es que pregúntele a cualquier jugador, a cualquier hincha del Junior, le duele su salida. Porque claro, más allá de ser un finalizador, cuando tuvo la posibilidad de estar, también le iba muy bien. De acuerdo. Entonces, claro, en Junior se volvió ese jugador revulsivo, pero era una realidad que siempre que tiene posibilidades las puede convertir. Incorporaciones como la de Belo Reynoso, jugadores como Galese, Fernando Álvarez, todas esas llegadas me parece que son muy buenas en el marco de Colombia y que pueden generarle también positivismo a la hinchada. Entonces hay como un cambio ya definitivo en el conjunto azucarero. A mí me dicen que puede llegar todavía un jugador más. Uno más. Sí, que iría sobre todo en la parte de la defensa. No saben todavía bien de qué perfil, si más un defensa central, un lateral, pero puede llegar todavía una incorporación. No digo, no esperen el nombre más grande, no lo tengo, no lo conozco, pero por lo que ya ha hecho el Deportivo Cali, por los salarios que está pagando, pues es mejor como tener establecido. Ahora, hoy preguntaba algo que se especuló mucho y es, bueno, Galese va a ser uno de los jugadores mejor pagos en el fútbol colombiano, uno de los 5 mejor pagos. No, pero Galese va a ganar, por ejemplo, el tope de lo que pagan en Atlético Nacional a los jugadores históricos tipo Tecillo, Ospina, Mateus, Cardona, para que la gente se haga un paralelo. No es que el Deportivo Cali sea el más bollante, pero sí está poniendo un dinero importante que antes no lo hacía. Claro, en condiciones de alzar un poquito más la voz el Deportivo Cali. Pedro Galese, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, que me parece que es otra buena incorporación, se la ganaron al Once Caldas y atravesaron al final. Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo, que tiene vínculo emocional ahí con el Deportivo Cali, Emanuel Reynoso, que es Bebelo, Juan Ignacio Dineno, que el hincha del Cali pues lo conoce realmente muy bien, y el Titi Rodríguez. El que sí no ha cerrado es el América, que sigue sin delantero y que le tocó uno de los partidos amistosos de esta semana casi que asumirlo con su delantero sub-18, además pues hubo varias lesiones en ese partido, pero sigue sin poder cerrar a Neris, que es el nombre del que usted nos había hablado durante el desarrollo de este mercado, y esta mañana en América me dijeron probablemente lleguen 2. No sé de dónde los van a sacar, porque el mercado está muy complicado, pero me dicen probablemente llegan 2 9s para cerrar ahí sí el mercado de la América. Es todo muy extraño en América. Quiero detenerme en un tema del Deportivo Cali, pero arranco con esto del América. Y es todo muy extraño porque según su máximo accionista, don Tulio Gómez, en unas respuestas que ha dado, ha dicho que está como hasta 5 jugadores. Su salida también, ¿no? Sí. Bueno, igual como insinuando que se va. Sí. Pero además me parece que sería la decisión más afortunada que tendría el conjunto Escarlata. Sin embargo, pues según él falta lateral, defensa central, el reemplazo de Balanta, pero ya después dijo que el de Balanta no, que un extremo, que un delantero. ¿Y de dónde van a sacar? Listo, no 5, pero 4 jugadores. ¿De dónde los van a sacar hoy en América de Cali si no han podido con varios? Yo les soy sincero, creo que el cambio de dirección deportiva en medio del mercado de fichajes, sean las razones por las que hayan sido, le ha tomado muy difícil hacer la tarea de Iván Vélez. La verdad, la labor de Iván Vélez, yo no digo que ha sido mala, hoy no ha sido quizá la mejor porque además ha tenido inconvenientes, y usted no me deja mentir, en Marlon Torres, con Jason Guzmán, que tuvieron problemas con Fortaleza para poder anunciarlo. Marlon Torres tuvieron líos con Tolima. A Darwin Machís,
también lo tuvieron que anunciar en su momento y ni siquiera había firmado su contrato. Entonces son varias las incorporaciones que ha tenido América con algunos problemas. Y tiene varias historias por contar. Ajá. Creo que se radica como no solo del clásico vallecaucano del que se ha hablado tanto, sino que en su momento, y usted lo había contado, Daniel Giraldo estaba entre la opción de llegar al Deportivo Cali o al América. Que creo que América primero es el que levanta el teléfono. De acuerdo. Ajá. Porque sabían que se iba a ir Franco Leis y que seguramente lo de Álvarez Balanta pues iba a terminar en un, no sé si retiro o al menos una pausa futbolística para el jugador. Sí. Entonces ahí América lo busca, el Cali le hace una mejor oferta, América hace también una mejor oferta, se convirtió en una guerra muy silenciosa mientras se especulaba mucho. También algunos equipos filtraban que no, que lo de Daniel Giraldo al Cali, que lo de América, bueno. El caso es que se terminó decantando la situación a favor del Deportivo Cali. Sí. Cuando América pierde a Daniel Giraldo, va por Carlos Sierra, lo cierra, valga la redundancia, y pues se hace con un jugador que ya tenía el conocimiento del conjunto Escarlata. Pero América, para, no lo va a llamar venganza, sino como para competirle y quizá dañarle el caminado al Deportivo Cali por haberle quitado a Daniel Giraldo, dice, listo, ellos quieren a Tití, entonces nosotros vamos a cerrar a Tití. Sí. Averiguaron las condiciones de la oferta que tenía el Deportivo Cali hacia el Junior de Barranquilla, de un préstamo con opción de compra, mejoran los números América de Cali, pero lo que no esperaban es que el Deportivo Cali también subiera su oferta. Y así América termina perdiendo 2 fichajes con su más grande rival, que es el Deportivo Cali. Tremendo. Esas son las historias del mercado de pases. Y para eso estamos acá, para contarles aquello que va un poquito más allá del trino, de la información inmediata, de la exclusiva. Y bueno, el clásico vallecaucano, como lo hemos bautizado, también en este contexto de periodo de transferencias. Tal cual. Bueno, Pipe, delantero para el América, porque hablábamos de la situación bastante compleja y usted nos ha mantenido muy al tanto del tema José Neris, que parece que ya no se va a dar, pero yo le decía que a mí me siguen insistiendo en que América va a traer 2 9s, que no sé dónde los va a sacar. Sí, es curioso, porque no sé si va a ser un 9 o un extremo ahorita con la salida de Cristian Barrios, o si van a ser 2 9s y un extremo, porque pues es clara la necesidad de América, pero no sé si tanto hay necesidad de un extremo más o de un delantero. Lo cierto es que José Neris es ese nombre que ha estado durante mucho tiempo. A comienzos de esta semana, el fin de semana pasado, hablamos de este viernes, hace 8 días, América dijo, la de Neris descartado, hasta aquí no vamos más, pero el lunes o martes de esta semana, le dicen a América, el jugador está a mínimos detalles de liberarse, ¿ustedes les interesa? América dice, por supuesto. Habían preguntado por Thiago Vecino, lo ofrecieron, preguntaron algunas condiciones, no se avanzó con el jugador de Vélez y América todavía no ha encontrado un delantero. Así que vuelve la opción Neris. A Neris le dicen, listo, lo esperamos esta semana, su carta de libertad, eso fue en la noche, y al otro día Colón cambia, al parecer, la situación de José Neris y dice, el jugador no se va. Se reactivó el tema, pero América, en medio de su desesperación por buscar un delantero, le dice a José Neris el miércoles, mire, le doy 48 horas que se vencen hoy, en teoría, y si usted no llega aquí a Cali este fin de semana, nos toca mirar para otro lado. Ya descartamos 100% su llegada, porque literalmente nos han hecho algunas promesas y han sido incumplidas, como que llegaba el 3 de diciembre, como que ya estaba al borde de la rescisión y resulta que lo que dice Colón es otra cosa. Entonces, la verdad estamos muy molestos con la negociación que se ha generado con ustedes, sobre todo por parte del círculo de la gente que está en medio de la operación, no tanto manejando el jugador, pero sí ha habido como una ilusión innecesaria del conjunto Escarlata, así que hoy lo de Neris está muy cerca de descartarse, a menos de que entre hoy o mañana llegue a la carta de liberación de Colón, que es el equipo argentino que tiene sus condiciones, y pueda viajar a Cali. Sé que América preguntó condiciones por un jugador que tiene un recorrido importante, atractivo, que ya ha entrado quizá en la curva descendente de su carrera y por eso pues empieza a ser alternativa para el fútbol colombiano. Y es Lucas Alario, que hoy está en Estudiantes de La Plata, que es un nombre libre. Exactamente, que es un nombre pues con un recorrido importante, internacional de Porto Alegre, el Eintracht de Frankfurt, Leverkusen, River Plate, ya acercándose a los 34 años, y sé que es uno de los nombres que ahora, empujado un poquito por la necesidad, empieza a considerar América de Cali. Me parece que para el fútbol colombiano pues sería, por el nombre de Alario, bastante grande, bastante importante, así ya haya entrado en un momento bien distinto de su carrera. Sí, creo que sería un jugador muy importante. De todas maneras, pues América debe estar buscando y con una necesidad imperiosa, sobre todo el tema del delantero, porque es que si usted se pone a pensar, extremos creo que no necesita, tiene muchos en esa posición,
pero sí hay una necesidad, sobre todo por el lateral izquierdo, porque pues Marcos Mina está lesionado y Omar Bertel todavía no termina de convencer. Si le soy sincero, me parecía una muy buena incorporación en su momento por lo que había dejado en Millonarios, pero pues después de su recuperación del ligamento cruzado no ha sido, la verdad, el mejor rendimiento que se le ha visto. Sin embargo, yo diría que es un jugador que tiene unas características llamativas, pero que no ha rendido y necesita América un lateral por izquierda y necesita América otras posiciones como por ejemplo, no sé si otro defensa central, no sé si un volante con corte defensivo para suplir algunas necesidades que se ven hoy en la plantilla del conjunto escarlata y que si tiene tanta necesidad le va a ser muy difícil, sobre todo por cómo está el mercado, fichar más jugadores. Pero yo creo, Juli, la verdad que a América le hacen falta, según mi perspectiva y por cómo está el mercado y los cupos que tiene, 2 jugadores, un delantero y un extremo, o 2 delanteros. O 2 delanteros, que es la respuesta que nos han dado esta mañana. Bien, capítulo América de Cali. Junior de Barranquilla ya ha cerrado con las últimas 2 incorporaciones. La llegada de Cristian Barrios sobre las 11 y pico, casi medianoche a Barranquilla. Se molestaron un poquito los colegas porque no quiso hablar, pero bueno, sé que los clubes le habían pedido también, pues mientras se termina de resolver todo el tema de documentación, que no tuviera diálogo con medios de comunicación, y ayer ya Luis Fernando Muriel, presentado en el Estadio Metropolitano, termina siendo Junior un muy buen periodo de transferencias y además manteniendo la base, quedando para mí ahora con la mejor nómina del país, por encima incluso de la de Atlético Nacional. De acuerdo, yo creo que se prepara para el campeonato más importante que va a tener el Junior, es la Copa Libertadores, y que pues va a tener 3 partidos en condición de local, los va a disputar en Cartagena, pero más allá de eso y de que no puede a lo mejor tener una retribución económica grande porque tiene que alquilar otro estadio, el tema viajes, entre otras cosas, no va a ser tan sencillo para el equipo Tiburón, más allá de la cercanía con Cartagena, pues aquí hay algo evidente y es no va a poder sacarle tanto rédito económico, sobre todo en taquillas, al menos en este inicio. Ya faltaría ver en qué otros escenarios puede disputar el Junior, no sé si fases finales o qué en caso tal de clasificar a octavos. Pero yo, la verdad, creo que el Junior hace un muy buen mercado de pases y a mí lo que me dicen es que ellos tenían una búsqueda en un volante más, en un volante mixto, sobre todo pues que tuviera ese corte defensivo, pero que también tuviera una visibilidad de juego. Y sé que hicieron una oferta a Independiente Santa Fe por Ewil Murillo. El tema es que Santa Fe rechazó esa opción. Sí, cuenta con él. El profesor Pablo Repeto no está pensando, además Santa Fe también tiene fase de grupos de Copa Libertadores, no está pensando en negociar por Ewil Murillo, que me parece que es un jugador atractivo para cualquier equipo hoy en Colombia, y por eso lo intentó el Junior de Barranquilla, que igual creo en esa zona del terreno de juego tiene muy buenas alternativas. Bueno, Tolima con el tema de Elan Ricardo, que estuvo complicado. Estuvo complicado. En Ibagué me dijeron no fue nada fácil negociar con los turcos, pero finalmente el futbolista que llevaba más o menos una semana larga en Ibagué entrenando a la espera del ok del equipo turco, pues recibe el visto bueno. Ayer debuta, no oficialmente, pero suma los primeros minutos en partido amistoso, hace gol en el amistoso contra el Quindío, y bueno, tiene ahí Tolima una buena incorporación de un hombre que me parece interesante para el fútbol colombiano, y que me contaban, Pipe, llega con una opción de compra más baja a la que tenía Atlético Paranaense, que sigue siendo muy alta para el fútbol colombiano y muy alto para el Deportes Tolima, pero me dicen, bueno, una cosa es pagar este montón de plata por Elan Ricardo, que es un jugador de proyección y en una posición muy buscada en el mercado, y otra hacerlo por un jugador quizá de otras características, así que no lo descartan, pero pues seguramente va a ser complicado que se ejecute esa opción cuando se venza el préstamo. Sin duda, va a tener más posibilidad de extenderlo a lo mejor algunos 6 meses más, en caso tal. Lo que pasa es que la llegada de Elan Ricardo a Besiktas, para que la gente entienda el contexto, hace parte de un fichaje institucional y no por parte del director técnico, que es Ole Gunnar Solskjaer, que tuvo muy mal paso por el Manchester United, pero que en Besiktas pues ha dado algunos números interesantes. Quizá no termina de convencer a la hinchada turca, pero pues Elan Ricardo no era una petición de él. De hecho, casi se cae la operación porque él no quería la llegada de Elan Ricardo. Finalmente no tuvo minutos. El jugador también tuvo una enfermedad gastrointestinal que lo alejó algunos meses de las canchas. Va a Paranaense. En Paranaense se da la misma operación. Es un fichaje institucional. El técnico no lo quería. Y ahora llega al Deportes Tolima, que en este caso de jugadores con mucha proyección, porque creo que sin duda Elan Ricardo es uno de esos jugadores que uno siempre está atento, tipo Johan Rojas, entre otros, tipo José Escobar, que usted tiene en el radar porque sabe que en cualquier momento puede llegar a la selección. ¿Sí? Y este tipo de jugadores, pues a veces necesita dar ese paso atrás
para poder dar 2 más hacia adelante en el futuro y en el proyecto deportivo. Entonces me parece que venir al Deportes Tolima y por el estilo de juego de Lucas González es una gran alternativa que ha encontrado el conjunto Pijao. Además, está muy claro, y ya lo ha dicho Lucas González, la apuesta institucional del Deportes Tolima ahora es el Moneyball, que es... Claro. Porque, a ver, hay gente que está diciendo jugadores jóvenes, pero traen unos que no son tan jóvenes como el Chino, que ya no es un niño, como Eduard López. No hace referencia a jugadores jóvenes, hace referencia a jugadores que no están siendo bien valorados en el equipo en el que están, claro, y que Tolima cree que por sus condiciones, por su estilo de juego, por el acompañamiento del cuerpo técnico, por la idea futbolística del club, los puede potenciar. Claro. Y a eso está apuntando Tolima, que sí lleva a algunos más jóvenes como Landázuri, Luis Miguel Landázuri, que es jugador de Nacional, estuvo en la Selección Colombia Sub-20, fue capitán el año pasado de la Sub-20 Nacional también, antes de ir a selección. Y el caso de Marquínez, que me dicen todavía no está cerrado. Lo de Landázuri está un poco más adelantado, pero Marquínez con la obligación de renovar antes con Atlético Nacional. Ahí digamos que ese es el asterisco que tiene todavía esta operación, lo contaba usted el fin de semana, Juli, y es que pues está todo pactado entre clubes, pero a Marquínez le están ofreciendo unas condiciones para renovar que el jugador no está de acuerdo, porque el contrato de él finaliza en diciembre. Entonces, si él no renueva, básicamente Atlético Nacional no lo va a dejar salir. Entonces, todavía está ahí en veremos el sentido de esta operación. Entre varios arqueros que ha preguntado el Deportes Tolima, pues digamos que se han decantado por uno que ya conoce, Lucas González, de las divisiones inferiores. Pero vea que, a propósito de lo que usted decía, creo que más allá de nada más ser un contrato de 6 meses, creo que cualquier otro equipo, quizá puedo descartar 2, 3 equipos grandes que están bien cubiertos en esa posición. A cualquier otro del fútbol colombiano, le hablo de los otros 17, le hubiera encantado tener a Elan Ricardo. Sí, y eso se llama gestión. De acuerdo. Entonces me parece que es una buena gestión la que hizo el Deportes Tolima, que a comparación de lo que yo esperaba, porque el mercado pasado fue muy malo el Deportes Tolima, y a pesar de eso llegó a la final, sorprendiendo de esa muy buena y grata manera, sobre todo por la categoría que demostró Lucas González en el todos contra todos y en los cuadrangulares. Habla de que este mercado de fichajes tiene mejores nombres en pro de la búsqueda que tiene el conjunto Pijao. Así que pues se fortalece para mí la nómina en muchos aspectos. Sí, de acuerdo. Y libera un cupo más con la venta de Mauricio González. Sí. Les habíamos dicho, Tolima lo compraba a Internacional de Palmira para venderlo. Se va a Minnesota, equipo de la MLS. Y bueno, Tolima hace ahí el negocio completo, porque lo lleva prestado sin cargo, ejecuta la opción de compra 6 meses antes, ejecuta la opción de compra ya teniendo adelantado el negocio con el equipo estadounidense y lo termina vendiendo. Y ese cupo, ayer dijo César Camargo en Ibagué, que Tolima va a traer un futbolista que está en Europa y la gente ha asumido que es un volante 10. Tolima va a traer un defensor central que usted y yo conocemos y que estamos esperando el ok para publicarlo. Seguramente en un rato en nuestras redes sociales lo van a encontrar. Pero tiene un defensor central bien adelantado. Es de muy buen presente. A mí me gusta, a mí me gusta. Muy buen presente. Lo último que yo le vi en su equipo, además de una liga importante, fue muy bueno. Porque para darles más pistas, pertenece a un equipo de Europa, pero estaba prestado en un equipo de este lado. Sí, de acuerdo. Y le fue, la verdad, muy bien. Incluso hizo varios goles, que eso llama la atención para ser un defensa central. Le iba a decir, tengo los números de Mauricio González. Sí, señor. Me los han dado desde la MLS. Sí. Entre 1.2 y 1.1 millones de dólares sondea el tema. Así que, pues es una muy buena cifra en la que el Tolima puede también hacer caja para ir en la búsqueda de otros fichajes como la de este defensa central. Exactamente. Que creo que es una muy buena incorporación. Y con eso va a cerrar. Sí, yo creo que ya tiene todos los puestos cubiertos. Bien, Atlético Bucaramanga, bueno, ya contábamos un poquito el tema de Juber Quiñones. ¿Sí? Ya está John Freddy Salazar entrenando con Bucaramanga, ha presentado exámenes médicos. Y el caso, pues, que tiene a la gente un poco pendiente en Bucaramanga es la situación de Emerson Batalla, ¿no? Sí, con una propuesta, raro. Eso le iba a decir, con una propuesta un poco rara, no habitual del Bucaramanga, que quiere comprar un porcentaje de los derechos del jugador. Tal cual. Sí, y además se ha generado sobre todo porque si usted analiza como este tramitar institucional del Bucaramanga, llegó Brandon Caicedo, que es un delantero, entiendo que también es un fichaje más institucional que pedido del entrenador. Se da la llegada de Martín Rea, que es un defensa central que en el Cali no le fue bien, pero pues que en su paso más reciente en Uruguay le fue bien, tuvo buenos números y buena categoría, demostró. Así que llega el conjunto Leopardo
y se va a dar más bien la llegada de 3 extremos. Sí. Juber Quiñones, a la espera de la carta de liberación del Pereira. Ajá. John Freddy Salazar, que en su mejor rendimiento siempre lo encontró con Leonel Álvarez y hace un esfuerzo importante también el Bucaramanga. Y podría estar Emerson Batalla. Estamos hablando de 3 extremos, serían casi 6 con Juan Camilo Mosquera, que es lateral, extremo. Con Inestrosa, que también tiene como esa apertura de jugar en las 2 posiciones. Entonces no entiendo muy bien cómo está el mercado, sobre todo porque pues traer 3 extremos siendo el Bucaramanga es raro y sobre todo porque son posiciones costosas. Sí, de acuerdo, pero pues es el diseño de equipo que tiene Leonel en su cabeza y bueno, me parece que al final le tocó al Bucaramanga un poquito asumir escenarios a los que no estaba muy acostumbrados para que Leonel no se fuera. Tal cual. Porque el tema estuvo complicado, sí, estuvo denso. A mí me dicen, y le soy muy sincero, alguien de la cercanía más fuerte de Leonel Álvarez me dice, ya con la llegada de Juber Quiñones y de John Freddy Salazar, nosotros ahí liberamos el mercado y ya acabamos, no necesitamos más cupos. Por eso sorprende, y se lo puedo confirmar, le sorprendió a Leonel Álvarez la oferta que se hace por Emerson Batalla. Pero entiendo que también es una oportunidad de mercado que a lo mejor el Bucaramanga en sus finanzas, que ha estado más ordenado últimamente, puede darse el lujo de ir a tratar de fichar o de comprar un porcentaje de Emerson Batalla, que es un jugador con unas características muy buenas, que lo hizo muy bien en Juventud de Brasil, se lesionó en el último mes, ahí no tuvo tantos minutos, pero también estaba muy ligado a una opción de compra que podía ser obligatoria, así que si el jugador no tenía tanta regularidad, pues iba a complicarse seguramente su llegada. Pero es un trabajo que está haciendo el Bucaramanga interesante. Sí. Y sobre todo porque mantiene la nómina, que creo que eso es bueno hasta cierto punto y va a tener que también estar pendiente de liberar y vender jugadores cuando sea el momento. Bueno, ya tenemos el ok. Ok. Podemos contarlo. Está bien, hágale. Listo. Pablo Ortiz sí, señor. Es el central del que estábamos hablando, del Deportes Tolima. Y yo comparto con usted, me parece que es una buena incorporación para contarle un poquito a la gente sus... Perdón por la pronunciación. Esto es... Diga solo las tres primeras letras. DAC. Esto es esloveno. Le queda más fácil, sí. Esloveno. ¿Eslovenia o Eslovaquia? No sé, no tengo claro. Uy, no la vamos a embarrar. Ya busco bien. DAC Dunajska Streda. Sí. Es el equipo dueño de los derechos económicos de Pablo Ortiz, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027, que estuvo prestado en Houston. Sí, le fue muy bien. Y a mí me decía alguien cercano al jugador que tenían toda la expectativa de que se ejecutara la opción de compra. Y al final sorprende un poco que Houston no ejecute la opción de compra, que el jugador regrese y ahora se abra la posibilidad para que venga prestado al Deportes Tolima. Sí, no sé si estuvo o alcanzó a estar con Lucas González, pero sí, pues es un jugador que seguramente conoce bien él por su paso en América, porque fueron muy buenos los números que dejó Pablo Ortiz. Pero si le soy muy honesto, yo he seguido lo que ha sido su paso por Midtjylland o el Mafra, que eran parte del mismo grupo, junto al Brentford en su momento, después se vendieron. Y llega el Houston Dynamo y el mejor rendimiento que ha encontrado Pablo Ortiz fue justamente ahorita en la MLS. Sí, entonces me parece que es una muy buena incorporación y otra vez habla de la gestión importante que puede llegar a ser un equipo. Porque les soy muy sincero, sé que a un defensa como Pablo Ortiz fácilmente pudo haber jugado en uno de los 3 equipos más grandes del país y que no hicieron a lo mejor las operaciones para que llegaran. Sí. Entonces a algunos les va a tocar bailar con lo que ya tienen, sabiendo que podían intentar fichajes de esta categoría. De acuerdo, yo creo que el hincha del Deportes Tolima pues a veces quisiera, no sé, que llegara José Enamorado a vestir la camiseta del Tolima. Claro. Pero me parece que al final, nombres como el de Pablo Ortiz, el de Elan Ricardo, el de Jan Angulo, que usted nos contó que se lo habían sacado a la América de Cali, América lo tenía muy adelantado, el de Kelvin Flores, que viene a hacer una buena campaña con Fortaleza, son nombres interesantes y seguramente Tolima va a volver a competir. Sí. ¿Se le queda algo, don Pipe? Porque se nos agotó el tiempo. No, mire, a propósito del Tolima, yo le dejo mi asterisco ahí a Eduardo López. A mí es un jugador que nunca me ha gustado. A mí también me llama la atención, pero por alguna razón... bueno, el tema de Lucas, ¿no? Sí. Que lo pidió para la América es y no su lo crush futbolístico, el de Lucas. Bueno. Pero sí, creo que el Bucaramanga, el Tolima están haciendo buenas incorporaciones, así como cerrando este mercado de pases y a la espera de lo que será pues los últimos movimientos. Yo espero cosas todavía del Deportivo Cali, de América, de Atlético Nacional, la llegada de Daniel Cataño al Deportivo Independiente Medellín y de pronto algo que pueda hacer el Junior de Barranquilla, entendiendo que hicieron una oferta por Ewil Murillo. A lo mejor tienen ahí alguna otra opción en carpeta.
Bueno, muy bien. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta 7ª entrega ya de Es un Hecho. Se nos va acabando esta temporada. Los leemos en la cajita de comentarios. Chao, abrazo para todos.